Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Hay catástrofes que el mundo recuerda por su brillo, el choque de dos gigantes de acero, el hundimiento de un sueño, y hay otras que permanecen en la penumbra de la historia, enterradas bajo el peso de la culpa, la propaganda y el silencio. El naufragio de Wilhelm Gustloff pertenece a ese segundo reino. No fue un accidente marítimo, sino el estertor de una Segunda Guerra Mundial que ya había devorado Europa. Un grito helado en mitad del Báltico, donde miles de vidas civiles fueron tragadas por el mar como si nunca hubieran existido. Antes de seguir, déjame decirte algo importante. Si te gusta Crímenes Ibéricos, si valoras el trabajo que hay detrás de cada historia, puedes ayudarnos de una forma muy sencilla. En Audible tienes el audiolibro Juicios de Crímenes, uno de nuestros libros publicados. Si entras en Audible a través del enlace que tienes en la descripción de este episodio y lo escuchas, no solo accedes a más historias reales de True Crime en formato sonoro, sino que estás apoyando directamente a este podcast y haciendo posible que podamos seguir publicando nuevos episodios. De verdad, gracias por estar ahí. Prusia Oriental era entonces una herida abierta bajo la nieve. Las carreteras, antes líneas tranquilas entre bosques, se habían convertido en venas atestadas por donde circulaba el miedo. Carros con mantas, trineos improvisados, bicicletas cargadas con sacos, gente que caminaba con los pies envueltos en trapos, empujada por un rumor que crecía a cada kilómetro. El frente se acercaba, y con él, la venganza, el saqueo, la pérdida. Martha Kruger avanzaba con la cabeza gacha para que el viento no le llenara la boca de hielo. Tenía 32 años, pero el espejo de la guerra le había dibujado arrugas prematuras alrededor de los ojos. A su lado caminaba Johan, 8 años, un cuerpo demasiado ligero bajo un abrigo que no era suyo, una mano pequeña clavada en la de su madre como un ancla. La ciudad que habían dejado atrás no era ya una ciudad, sino un recuerdo en llamas. En Königsberg el aire olía a carbón húmedo y a papel quemado. El sonido de las explosiones no era un trueno lejano, sino una respiración que se metía en el pecho y lo apretaba. Marta no esperó a que la certeza tocara la puerta. En la guerra, la certeza llega siempre demasiado tarde. En los márgenes del camino, los árboles parecían soldados rendidos, inclinados bajo la escarcha. La noche caía pronto y el día no calentaba, solo iluminaba, con una claridad cruel, la fila interminable de cuerpos que avanzaban. Había bebés envueltos en almohadas, viejos con la mirada fija en un punto que ya no pertenecía a este mundo, y jóvenes que no lloraban porque el llanto era un lujo que gastaba energía. A veces, en mitad de ese río humano, un caballo se desplomaba.
Entonces el carro quedaba detenido como una oración rota y la gente pasaba alrededor sin mirar demasiado, no por falta de compasión, sino porque mirarlo era aceptar que el mundo se había vuelto incapaz de detenerse por nadie. Marta apretaba más la mano de Johann cuando ocurría, como si esa presión pudiera demostrarle que ellos seguirían en pie. Los rumores tenían la consistencia de la nieve, se posaban sobre todo y lo transformaban. Se hablaba de pueblos borrados del mapa, de estaciones donde la gente desaparecía, de carreteras donde la noche se llenaba de gritos. Marta escuchaba, pero no preguntaba. En la guerra, preguntar es abrir la puerta a una respuesta que no se puede soportar. Al llegar a la costa, el olor cambió. Ya no era humo, era sal. No era madera quemada, era hierro mojado. Gotenhafen, el puerto, era un organismo desbordado. Muelles llenos de maletas sin dueño, rostros aplastados contra otros rostros, manos que se alzaban con documentos como si el papel pudiera valer más que la vida. Allí, sobre el agua oscura, Marta vio el Wilhelm Gasthof. Era enorme, blanco, con la arrogancia intacta de un tiempo en que los barcos habían sido promesas de ocio y no ataúdes flotantes. Sus ventanales eran ojos cerrados, sus cubiertas, terrazas convertidas en pasillos de evacuación. Al contemplarlo, Marta sintió algo parecido a la esperanza, pero era una esperanza torcida, nacida del hambre y del miedo. Para entrar hubo que empujar, resistir, aprender a respirar en un espacio sin aire. Los guardias gritaban órdenes que nadie podía obedecer del todo. Las listas existían, pero la desesperación las deshacía. Marta llevaba a Johann pegado a su cuerpo, protegiéndolo de codos y botas, y cada paso hacia la pasarela era un triunfo mínimo contra el caos. Una vez dentro, el barco olía a humanidad comprimida, mantas húmedas, sudor frío, sopa rala, pañales improvisados, botas empapadas. Los pasillos estaban ocupados por cuerpos sentados, tumbados, encogidos. El lujo del antiguo crucero había quedado sepultado bajo la urgencia. Marta encontró un rincón junto a una pared metálica que traspasaba el frío como si el hierro fuera un animal vivo. Johann tenía los labios azulados. Marta le frotó las manos con las suyas, notando que la piel del niño estaba siempre un grado más cerca del hielo. A su alrededor, la gente hablaba en susurros, como si un volumen alto pudiera atraer al destino. De vez en cuando, un altavoz chisporroteaba con una orden y el barco respondía con un leve temblor de motores, como un animal que se prepara para huir. A kilómetros de allí, en habitaciones iluminadas por lámparas cansadas, los mapas eran otra forma de miedo. La operación Aníbal, concebida como evacuación masiva por mar, no era una épica de rescate, era logística desesperada, cálculo bajo presión, un intento de salvar lo salvable antes de que el cerco soviético cerrara la garganta del este alemán. Los oficiales marcaban rutas con lápices, evaluaban corrientes, hielo, alcance de submarinos. En sus voces había cansancio y a veces una dureza adquirida. Cuando el mundo se vuelve una estadística, la compasión estorba. Se hablaba de civiles y de tropas, de personal sanitario y de cadetes navales, se hablaba de tonelajes y de tiempos, se hablaba del mar como si fuera un tablero y no un abismo. El Gasthof era un recurso enorme y por eso mismo un riesgo, demasiado grande para esconderse, demasiado lento para confiar plenamente en la suerte, demasiado cargado para tolerar un golpe. Pero en la guerra, las decisiones rara vez se toman entre opciones buenas, se toman entre opciones peores. La orden de zarpar se impuso como se impone en los finales, sin elegancia, sin ceremonia. Había escoltas insuficientes, comunicaciones imperfectas, miedo a las minas y miedo al enemigo. Los hombres que decidían lo sabían, y aun así firmaron con la mano firme, porque a veces la firmeza es la forma más común de la desesperación. La tarde del 30 de enero de 1945, el barco se separó del muelle con un movimiento que pareció solemne.
Las luces del puerto temblaron en el agua negra y por un instante el Gaslov pareció un mundo aparte, un continente que se desprende de la tierra. En la cubierta el viento cortaba, en el interior el aire no alcanzaba. Marta se asomó por una rendija de ventana. Vio cómo el puerto se alejaba y cómo, en la distancia, las sombras de otros barcos se movían como fantasmas. Johann, agotado, dormitaba con la cabeza apoyada en su muslo. Marta no se permitió dormir. En su cabeza, la vigilia era una defensa, como si estar despierta pudiera impedir lo inevitable. La noche cayó con una oscuridad espesa. El Báltico parecía una plancha infinita de tinta, rota aquí y allá por placas de hielo que chocaban contra el casco con un sonido seco, como nudillos llamando a una puerta. El barco avanzaba con una determinación lenta, y ese ritmo pesado tenía algo de procesión. En el interior, los pasillos respiraban. No era una metáfora. El vapor de miles de bocas hacía que el aire se volviera tibio y húmedo, y luego la humedad se pegaba a la ropa y regresaba al frío como un castigo. La gente se turnaba para sentarse, otros no tenían ya fuerzas para reclamar un hueco. Mientras tanto, en la oscuridad submarina, otro mundo se movía sin luz. Un submarino soviético, el S-13, navegaba con paciencia depredadora. Sus hombres escuchaban el océano, leían vibraciones, adivinaban la presencia de un gigante por el rumor profundo de sus hélices. En el mar, la guerra era un asunto de oído. A bordo del Gaslov, el primer aviso no fue un estruendo, fue una vibración extraña, un pequeño desajuste en el equilibrio del mundo, como si alguien hubiera cambiado de sitio los cimientos. Marta sintió el temblor en los huesos antes de oír nada, y en ese instante supo, con una certeza helada, que el mar había abierto la boca. El primer impacto llegó sin aviso humano, como si el propio océano hubiera dado un puñetazo desde abajo. El barco rugió por dentro con un bramido cavernoso, profundo, casi animal. No fue un estallido aislado, sino una onda que recorrió cada pasillo, cada mamparo, cada pecho. El sonido no era solo fuerte, era invasivo. Se metía por los oídos, bajaba por la garganta y golpeaba el corazón hasta convertirlo en un tambor desbocado. Durante un latido suspendido, todo pareció detenerse. Y luego, el mundo tembló. Las luces parpadearon como si dudaran entre vivir o morir. Algunas se apagaron y otras volvieron con un resplandor enfermizo, verde amarillento. Del techo cayó un polvo fino, yeso y pintura deshecha que flotó en el aire como ceniza. Un vaso rodó, una maleta se abrió, un niño gritó antes que nadie. Y entonces estallaron los gritos, primero dispersos, luego un coro salvaje que brotó de cada garganta como si llevase horas esperando permiso para existir. El segundo golpe llegó poco después, más bajo, más íntimo, más cerca de las entrañas del buque, como si el torpedo hubiera elegido el corazón mismo del gigante. Esta vez no hubo solo ruido, hubo movimiento. La nave se inclinó apenas al principio, casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos los cuerpos comprendieran que la geometría del mundo acababa de traicionarlos. Los objetos comenzaron a deslizarse, los pies a resbalar, la pared dejó de ser vertical. Marta sintió ese cambio antes de verlo, un vértigo seco, una certeza helada de que el suelo ya no era suelo, sino una superficie viva que se desplazaba lentamente hacia la muerte. Se levantó de golpe con Johann en brazos, apretándolo contra su pecho, mientras el barco parecía exhalar un gemido metálico que anunciaba que nada volvería a ser estable. El tercer impacto fue definitivo. Una sentencia sin palabras. El barco, que hasta entonces había resistido como un animal herido, comenzó a rendirse. La inclinación aumentó. En los pasillos, la gente se empujaba, no por maldad, sino porque el pánico tiene una lógica propia. Escapar es la única idea, y todo lo demás se borra. Marta avanzó hacia las escaleras siguiendo una corriente de cuerpos. El hierro del pasamanos estaba tan frío que quemaba. Johann lloraba sin voz, con el llanto atrapado por el miedo, y ese silencio infantil
era más aterrador que cualquier grito. Los pasos resbalaban, alguien caía, el mar, invisible, ya estaba entrando. En las cubiertas inferiores, el agua helada comenzó a inundar compartimientos con una prisa inhumana. No era agua, era cuchillo líquido, un golpe de invierno concentrado. Allí donde tocaba, apagaba la vida con una eficacia brutal. La gente que estaba abajo no tuvo tiempo de entender, solo sintió que el mundo se convertía en frío absoluto. Arriba, el viento golpeó a Marta cuando logró salir. Era un viento que no parecía meteorología, sino voluntad. La cubierta estaba inclinada y la línea del horizonte no era horizontal, era una herida oblicua. Luces de emergencia arrojaban un resplandor sucio sobre caras blancas. Los botes salvavidas se convirtieron en el nuevo objeto del deseo y la desesperación los rodeó. Algunos no podían soltarse, otros estaban congelados en sus soportes, otros, al caer al agua, se volcaban por el peso desigual y el oleaje. Cada intento de salvación traía consigo su propia tragedia, como si el mar cobrara intereses. Marta buscó un lugar donde respirar, pero el aire ya no era aire. Era un muro de gritos, humo y sal que golpeaba los pulmones como metralla invisible. A su alrededor todo se deshacía en una coreografía de pánico. Guantes volando por la cubierta como pájaros muertos, maletas que rodaban y se abrían vomitando ropa, mantas y fotografías al vacío, abrigos que se abrían y se desgarraban como alas inútiles contra el viento helado. Vio madres aferradas a bebés que chillaban con voces agudas y desesperadas, algunas intentando cubrirles la cara mientras otras ya los apretaban contra el pecho como si ese abrazo pudiera detener al mar. Vio ancianos abrazados a rosarios o a retratos empañados, murmurando oraciones entrecortadas que el viento arrancaba de sus labios. Vio soldados jóvenes, casi niños, con los ojos desorbitados y las manos temblando, buscando una cuerda, un bote, cualquier milagro. Y por encima de todo, vio a la multitud, miles de cuerpos empujándose, cayendo y levantándose, entendiendo al mismo tiempo, con una lucidez brutal, que el reloj se había reducido a segundos y que cada latido era ya una despedida. El barco, inclinándose más, empezó a emitir sonidos nuevos, crujidos, gemidos, estallidos internos. Era como si el acero se quejara, como si el propio Gaslov sintiera el miedo de quienes lo habitaban. Las chimeneas expulsaban humo que el viento dispersaba con desprecio. Marta bajó a Johann al suelo un segundo, le ajustó el abrigo, le cubrió la cabeza con una bufanda. El niño la miró con unos ojos enormes y en esa mirada estaba toda la pregunta del mundo. ¿Por qué? Marta no respondió, porque no existía respuesta cuando la historia decide pasar por encima. La inclinación se hizo más pronunciada y caminar se volvió un intento de no caer hacia la muerte. La gente se agarraba a barandillas, a cuerdas, a cualquier cosa. Los que resbalaban rodaban como objetos y el sonido de los cuerpos golpeando el metal se mezclaba con los gritos. A cierta altura, el aire era puro hielo. El mar, debajo, estaba negro, lleno de placas blancas que se abrían y se cerraban como dientes. Marta comprendió que no habría un bote para ellos, que el orden se había disuelto, que lo único que quedaba era decidir cómo caer. Abrazó a Johann con una fuerza que le dolió hasta los huesos, no como un gesto de ternura, sino como el acto desesperado de aferrarse a algo que todavía tenía nombre. Mientras lo ceñía contra su pecho, el barco ya no se comportaba como un barco. El casco crujía con un sonido de acero plegándose. Las planchas del costado se abombaban y saltaban remaches, y por las aberturas brotaba vapor helado mezclado con chorros de agua negra. La cubierta se inclinaba cada vez más rápido. Los mástiles chirriaban como árboles partiéndose. Los botes salvavidas se deslizaban solos y chocaban unos con otros, y desde las entrañas del Gaslov subía un bramido grave de comportamientos inundándose como pulmones ahogándose. Por un instante, Marta sintió que el propio buque la empujaba hacia el borde, como si el gigante herido quisiera desprenderse de todo lo que llevaba encima antes de desaparecer. Entonces, sin pensar, ni heroísmo ni locura, solo el instinto animal de no morir aplastada por toneladas de acero,
se dejó arrastrar con Johann hacia el vacío que se abría entre la cubierta y el mar. El agua fue un golpe que cortó la respiración. No se trató de sentir frío. El frío fue todo. Entró por la piel, por la boca, por los ojos, por los recuerdos. Marta intentó mantener a Johann arriba, pero sus brazos se volvieron pesados de repente, como si el mar hubiera duplicado el peso del mundo. Alrededor, cuerpos flotaban y se hundían en un ballet horrible. Algunos gritaban, y el grito se convertía en tos, y la tos en silencio. Otros no gritaban, solo abrían la boca, y el agua ocupaba el lugar de la voz. El Báltico, esa noche, era una máquina de apagar. Desde el agua, el barco parecía todavía más grande, una montaña blanca con ventanas oscuras. Su popa se elevó lentamente, como una mano que no pide ayuda, sino que se despide. La proa desapareció primero, tragada por una oscuridad sin fondo. Hubo un instante suspendido, un momento en que el gigante pareció dudar, como si aún quisiera mantenerse. Pero el mar no negocia. El Gaslov se hundió con un sonido profundo, un rugido que no era de metal, sino de multitud, el ruido de miles de vidas siendo arrancadas de golpe. Marta sintió que Johann se le escapaba, no porque ella lo soltara, sino porque el agua lo reclamaba con una fuerza que no se puede discutir. Sus manos se cerraron sobre tela mojada, luego sobre nada. Intentó respirar, y el aire no estaba. Intentó gritar, y la voz no existía. En el agua helada, el tiempo se fragmentó. Hubo segundos que parecieron horas, y horas que no parecieron nada. El cuerpo, incapaz de sostener su propia temperatura, comenzó a rendirse. Los dedos dejaron de obedecer, las piernas se convirtieron en madera, la conciencia en una lámpara que parpadea. A lo lejos, algunas luces se movían, barcos de rescate, puntos débiles en una noche inmensa, pero el mar estaba lleno de hielo y de miedo, y la distancia era un abismo. Muchos morían antes de ver siquiera una cuerda, un brazo, una tabla. Al amanecer, el Báltico parecía tranquilo, como si no hubiera ocurrido nada. Flotaban restos, un sombrero, una muñeca, un tablón, un chal, una maleta abierta con ropa inútil. Entre esas cosas también flotaban cuerpos, ya sin historia, ya sin nombre, ya convertidos en parte del mar. Los rescatados, los pocos, tenían la mirada vacía de quienes han visto el fondo del mundo. Temblaban sin control, con el frío convertido en una forma de memoria. Algunos repetían un nombre, otros no decían nada, porque a veces el silencio es el único idioma que queda. En tierra, la guerra siguió. Los mapas volvieron a moverse, los frentes a avanzar, los comunicados a mentir. El desastre del Wilhelm Gastloff quedó atrapado en una ambigüedad insoportable. Era una tragedia humana gigantesca y al mismo tiempo ocurría en el bando culpable de tantas otras tragedias. Ese nudo moral ayudó a que el mundo apartara la mirada. Pero el mar no olvida. Bajo las aguas del Báltico, el casco descansa como una ciudad sumergida. Las ventanas son ahora ojos ciegos, los pasillos, corredores de sombra. Y aunque nadie escuche, allí abajo permanece la huella de una noche en que la historia, cansada de matar en tierra, decidió matar también en el agua. A veces, pensar en Marta y Johann no es pensar solo en dos personajes inventados, sino en los miles de nombres reales que se perdieron sin epitafio aquella noche. Se estima que entre 9.000 y 9.400 personas murieron cuando el Wilhelm Gastloff, diseñado para 1.900 pasajeros, navegaba con más de 10.000 a bordo y fue alcanzado por 3 torpedos del submarino soviético S-13 el 30 de enero de 1945. Aquella catástrofe fue, con enorme diferencia, el mayor naufragio de la historia y ocurrió dentro de la Operación Aníbal, la evacuación marítima más grande jamás realizada, en la que más de 2 millones de civiles y militares alemanes lograron huir por el Báltico mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia Prusia Oriental. La guerra redujo millones de vidas a un solo verbo: moverse o morir. Huir por carreteras heladas, subir a barcos sobrecargados, agarrarse a cualquier tabla y caer cuando el mar decidía cobrar su precio.
El Wilhelm Gastloff fue el punto donde ese movimiento se detuvo de golpe, con más víctimas que el Titanic y el Lusitania juntos, una cifra tan inmensa que durante décadas casi nadie quiso mirarla de frente. Y cuando el mundo intenta recordar, no recuerda un barco, recuerda un sonido, el de un invierno cerrándose sobre miles de gargantas, un mar oscuro tragándose un palacio blanco, un silencio posterior tan grande que parecía por sí mismo otra forma de naufragio. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder. The Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.